Bienvenidos a Temelios. Enfoque Eternal. Fundamento Eterno Audiobook. Sección 3. Raíces espirituales de maldad. Parte 2. Espíritu de miedo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Existen, en realidad, dos tipos de miedo, el positivo y el negativo. El miedo positivo actúa como una protección natural que nos previene de hacernos daño. Este tipo de miedo podría describirse más como un respeto profundo. Yo respeto el fuego o la electricidad, así que sigo sus leyes. Este mismo principio se aplica a Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Salmo 111, 10. Obedezco los mandamientos de Dios, porque lo respeto por quien Él es. Si una persona no entiende lo que podría ocurrir espiritualmente, un miedo positivo y natural puede intensificarse hasta que un espíritu de miedo se apodere de ella. Por ejemplo, un accidente o una gran tragedia puede ser el desencadenante que transforme un miedo positivo en un miedo negativo, el cual es intensificado por el espíritu del miedo. Sabemos que un espíritu de miedo está actuando cuando nuestra vitalidad espiritual se ve afectada. El miedo negativo ahoga la fe, la alegría, la paz y el amor. Ata, paraliza y debilita al cristiano, preparándolo para la llegada de otros espíritus, como la enfermedad y la esclavitud. La ciencia médica nos indica que el miedo puede causar diversas enfermedades. En realidad, el miedo negativo es la fe negativa del reino de las tinieblas. Cuando permitimos que el miedo domine nuestra vida, creemos más en lo que dicen las tinieblas que en la palabra de Dios. El miedo se opone a las leyes de Dios. Por eso, Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El miedo apareció por primera vez en la humanidad, después de que Adán y Eva pecaron. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo. Génesis 3:10. ¿Crees que existe una relación entre el pecado y el miedo? En muchos casos, sí. El pecador tiene razones para tener miedo, porque vive en desobediencia a Dios. Cuando las tinieblas atacan, está indefenso. Profundicemos en algunos de los síntomas. Miedo en el amor. Juan escribió, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Juan 4:18. Antes de pecar, cuando Adán y Eva vivían en amor perfecto, no temían a los animales, a los elementos, ni a Dios mismo. El creyente que obedece la palabra de Dios, no debe permitir que el miedo lo domine, especialmente cuando sabe que el miedo no proviene de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo 1:7. Esto significa que podemos rechazar el miedo en el nombre de Jesús, porque lo que no viene de Dios no es para nosotros. La frase no temas se menciona de una forma u otra 365 veces en la Biblia, una vez para cada día del año. No tenemos que soportar el miedo ni un solo día. Falta de lealtad. El miedo nos puede llevar a no comprometernos o a vivir con celos. Miedo a la autoridad. Anteriormente, mencionamos cómo faltarle a la autoridad establecida por Dios es una puerta de acceso de contaminación espiritual. Algo que puede ser ocasionado por el miedo a la autoridad, ya sea por experiencias del pasado y etc. Miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza nos puede llevar a quitar nuestra mirada de Dios. Anteriormente hablamos de cómo el no servir es una forma de contaminación espiritual. Si vives influenciado por el miedo a la pobreza, no podrás servirle a Dios de todo corazón. Tu alma estará plenamente contaminada con los afanes de este mundo, por el miedo constante de perderlo todo. Ataques cardíacos. Los científicos han descubierto que los eventos altamente emocionales, especialmente malos, pueden alterar los ritmos cardíacos, hasta el punto de causar una falla cardíaca súbita. Jesús profetizó que esto sería una señal de los últimos tiempos.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21-26. Alguien podría argumentar, oh, es normal sentir miedo. Siempre he sido así. Y esas son las fortalezas espirituales que hablamos anteriormente, argumentos que tenemos que derribar con la palabra de Dios. Sí, es común que los pecadores experimenten miedo, pero no debería ser así para los hijos de Dios. Cristo nos ha liberado del miedo, si tan solo aplicamos su palabra. Sin embargo, quisiera advertirte que evites ver películas de terror, ya que pueden ser aprovechadas por un espíritu de miedo para sembrar terror en tu vida. Muchas personas han afirmado que películas que presentan situaciones aterradoras y malignas abrieron la puerta para que un espíritu de miedo las atacara. Incluso, los espíritus malignos utilizan este método para atar a la gente con el miedo. Es sorprendente que algunas personas paguen por el privilegio de ser atormentadas por un espíritu de miedo. La timidez excesiva, la preocupación, y los complejos psicológicos que nos impiden expresarnos libremente, tienen su origen en el miedo y deben ser eliminados, si queremos disfrutar verdaderamente de la vida como Dios lo desea. Aquellos que buscan el bautismo del Espíritu Santo, a veces son atacados por un espíritu de miedo, que les dice que no recibirán el verdadero Espíritu de Dios, sino una imitación. La palabra de Dios nos instruye claramente: si alguno de vosotros tiene un hijo, ¿le dará una piedra si pide pan? ¿O si pide pescado, le dará una serpiente en lugar de pescado? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:11-13. Puntos para recordar. Es imposible vivir sin miedo sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la única fuente que puede proveer poder, amor y dominio propio. El espíritu de miedo no proviene de Dios. Es una debilidad de nuestra carne y los espíritus inmundos lo usan para atormentarnos y alejarnos de la fe en Dios. El espíritu de miedo no se refiere al respeto natural que les tenemos a las cosas que nos pueden hacer daño. Sabemos que el espíritu de miedo está trabajando cuando nuestra vitalidad espiritual se ve afectada. El miedo es lo opuesto de la fe y neutraliza el fruto del espíritu en nosotros. El miedo es lo opuesto a confiar. El miedo es lo opuesto a amar. No se puede vivir con miedo y fe al mismo tiempo. El miedo no proviene de Dios y la Biblia nos dice que debemos rechazarlo. Y eso no es una recomendación, es un mandato de Dios. La meta del miedo es mantenerte en incredulidad, y es una debilidad que el enemigo usa para tomar dominio de nuestras vidas. El espíritu de miedo nos puede debilitar y hacernos vulnerables a los ataques del enemigo. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Un ejemplo muy común es el espíritu de celos. No se puede amar con miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor, 1 Juan 4:18. El miedo nos lleva a vivir sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Utiliza la siguiente lista de síntomas o experiencias para identificar si de alguna manera vives bajo la influencia del miedo en tu vida. Tormento. Pesadillas. Miedo a la muerte. Falta de lealtad. Timidez. Inferioridad. Rechazo. Sentimiento de abandono. Miedo al dolor. Miedo a los hombres, debido a abuso. Miedo a las mujeres. Miedo a la autoridad. Miedo a la pobreza. Miedo a lo que otros piensen de ti. Migrañas y dolores de cabeza. Tensiones. Estrés. Paranoia. Miedo a fallar o al fracaso. Incapacidad de confiar. Fobias. Duda. Preocupación. Ansiedad. Oración en contra del espíritu de miedo. En el nombre del Señor Jesús, vengo en contra de ti, espíritu de miedo, y ato toda actividad proveniente de ti en mi vida.
Declaro que he confesado y me he arrepentido de todos mis pecados, y que Jesús me ha perdonado. Declaro a Jesús como mi Señor. Mi vida pertenece a Él. Confieso y creo por fe, que soy redimido por la sangre de Cristo. Jehová Roe es mi pastor, y a nada debo de temerle. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Espíritu de miedo, te hablo directamente a ti. La sangre de Jesús me ha redimido y ahora soy libre de todas tus opresiones. Soy limpio y ya no tienes poder para tocarme. Te expulso de mi vida ahora y ordeno que te vayas en el nombre de Jesús.